Esta tarde es una tarde de fiesta, gracias a Isabel Sánchez. Es la tarde en la que vamos a presentar su libro, Mujeres Brújula, mujeres que nos ayudan a enfrentar el bosque de retos, que es un bosque de cuestiones inconvenientes, de obstáculos, pero una mujer brújula nos lleva por ese bosque, hace que lo crucemos, nos ayuda finalmente a llegar a buen destino, ¿no? Es una vida humana expresada en términos metafóricos, como un bosque con dificultades y obstáculos. Una muy buena idea. Y buena idea encontrarnos aquí en este espacio virtual. Uno de los aspectos de la pandemia es que ha permitido acortar distancias. No hemos tenido que viajar. Ahora estoy mirando la maravillosa Plaza Navona, que es el entorno que tiene Isabel a sus espaldas. Sé que ella habla desde Roma, y algunos quizás notarán que tengo un acento, además del argentino que notarán los latinoamericanos, un fuerte acento italiano-romano, porque yo vivía en Roma. Yo nací en Italia y hace muchos años que vivo acá. Ver Roma me emociona. Isabel, es un gusto estar contigo en este ambiente festivo, en la presentación de tu libro. Yo sé que estudiaste Derecho, pero que también has estudiado Filosofía y Teología. Así que tenemos algunos puntos en común. ¿Querés contarnos algo de cómo se generó este libro? Pues Paola, lo primero, agradecerte muchísimo que estés aquí, dar las gracias a espectadores de tantos países. Me alegra muchísimo estar con todos vosotros. Sé que son momentos a veces duros en algunos países, de confinamiento ya muy largo. Espero que este rato en que estaremos juntos pues pueda ser al menos un rato distendido, de diversión, y que compartáis conmigo la alegría de haber dado a luz a un libro que no me esperaba. Y te cuento esto. En mayo del 2019 fue beatificada una mujer, una fiel del Opus Dei, Guadalupe Ortiz de Landázuri, y a raíz de ese evento, un periódico español, El Mundo, me hizo una entrevista. Para mi sorpresa, pocos días después, de la editorial Planeta, en España, dieron conmigo, me contactaron para proponerme, a raíz de lo que habían leído, no sé qué, todavía no me explico qué, me propusieron hacer un libro que hablara a la mujer de hoy. Ese libro era algo muy grande, era a toda la mujer, todo tipo de mujeres de hoy. Es un hoy muy amplio, muy vasto. Y yo les propuse hacer un libro de entrevista en que yo pudiera quizá hablar o dar voz a mujeres que saben mucho de muchos temas. No querían eso, querían un libro más bien en primera persona. Y al final acabé intentando identificar cuáles son los retos que me parecían más transversales, universales, más importantes, que en este momento la mujer tiene que afrontar. Y eso se convirtió en un bosque, verdaderamente un bosque de retos. Y dentro de cada uno de esos retos recordaba yo a alguna mujer que me había dado una luz a por dónde ir en ese bosque. Y esas son las mujeres brújulas. Yo quería añadir algo, porque lo dejo así, después que le escucharon hablar con esa sencillez y esa frescura. En realidad estamos hablando con alguien importante, porque ella es secretaria central del Consejo de Mujeres que asesora al prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocani. Y nos hablamos hoy, que es 1 de octubre, siendo que mañana se cumplen 92 años de la fundación del Opus Dei, hecha por un joven sacerdote. Yo todavía me asombro cuando quise comprobar que efectivamente tenía 26 años, así que San José María Escrivá de Balaguer a los 26 años tuvo esta visión y bueno, fundó algo extraordinario. Me acaba de decir Isabel que se ha difundido en todo el mundo y que ella, en cierto modo, representa, o mejor dicho, asiste a 50.000 mujeres de 70 países del mundo. Ha viajado muchísimo y eso le ha permitido recoger todos los elementos positivos de la vida de mujeres en situaciones de lo más diversas. Creo que hay algo que me impactó leyendo tu libro, que lo leí medio rápido, pero igual me impactó, es la amplitud de tus intereses. Son variadísimos, yo me había anotado algunos. Por ejemplo, le interesa la ciencia, le interesa el cine, le interesa, digamos, toda la exploración del espacio, porque ella empieza con una metáfora que tiene que ver con su cumpleaños y el descubrimiento de la Luna. Por supuesto le interesa a la familia, le interesan temas de educación, de promoción humana, de protección ambiental, de todo lo que se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Digamos, no puedo nombrar todo porque realmente quedé sorprendida. Inclusive hay elementos sobre el transhumanismo, todo el tema de la modificación genética. ¿Se dan cuenta? Como soy italiana, me sale decir que eso es una mente renacentista, de una, ¿cómo se diría? Un gran angular, una visión sobre el mundo absolutamente abierta. Y eso me parece
muy interesante. Y si una persona está dispuesta, como lo estuvo y lo está Isabel, a recoger todos los elementos positivos, bueno, se trata de un viaje realmente muy rico, muy jugoso, sabroso. Como yo quería ponerme en contacto con ella y no la conocía, empecé por una asombrosa coincidencia, porque las primeras palabras de su libro hablan de su fecha de nacimiento, en la que coincidimos. Asumo que nací antes, bastante antes. Pero No, sí, antes. me emociona pensar que vamos a festejar el mismo día nuestro cumpleaños, ¿no? Bueno, que además me gusta pensar que te interesa la filosofía porque la estudiaste, otro punto de convergencia. Y un detalle, encarás tu libro como si fuera un viaje. No solamente, sos viajera, viajaste muchísimo a países que se escuchan poco, que no son destino turístico. Por lo tanto, tenés del mundo una visión desde adentro, en contacto concreto con personas que están viviendo en estos lugares, lugares fáciles y lugares difíciles, lugares en paz y lugares en guerra o en peligro de guerra, lo cual da una perspectiva al libro realmente notable. Este libro apareció en tiempo de pandemia, existe en papel, se puede comprar en papel, por supuesto si viven en España es fácil, si no, por envío, si no existe en su versión digital. Y una parte de lo que se recabe de la venta del libro se utilizará para la beca Guadalupe, que sirve para el estudio, sobre todo la investigación científica de mujeres africanas en universidades europeas, pero con el compromiso de volver a sus países de origen. Entonces, el traspaso de conocimiento significará punto de desarrollo, punto de irradiación de este conocimiento. Me parece que es un, ¿cómo se dice?, mérito añadido a tu libro, esto que esté conectado con la beca. Entonces, mi pregunta, siguiendo un poco lo que empezaste, ¿no? ¿Qué significa mujer brújula? ¿A qué te referís cuando decís eso? Mujer brújula, me parece a mí que, o he querido definirla así, es esa que ha encontrado su propia identidad, para empezar, que sabe quién es, que sabe que ama, que sabe para qué está en este mundo, que sabe qué quiere dejar a otros. Y por eso, como ella está muy ennortada, ella está muy determinada, sabe, se define, puede luego superarse en la adversidad, puede descubrir qué es lo que amo, por qué voy a luchar, y así, al amar más, se hace mejor, se hace una persona más buena, se mejora a sí misma, mejora su entorno y lo innova. Esto es dicho así en teoría. Si me permites, Paula, no sé si tenemos tiempo, pero podría contar la historia de una... Tenemos tiempo, sí. Bien, brevemente la historia de una mujer brújula, precisamente argentina, que en el libro aparece sin nombre, pero a mí me gusta aquí nombrarla porque se llamaba Susana y es una persona que fue capaz de perdonar al marido que la había abandonado hacía 25 años. Un marido que aparece de repente en su vida de un modo fortuito y ella ve la ilusión de sus hijos por recuperar a un padre, la ilusión de sus nietos por recuperar a un abuelo que no sabían que existían y que tenían. Y ella ahí se debate entre acogerlo a ese hombre que la ha dejado y que pues que le ha hecho muy difícil la vida o no. Entonces ella llega a pensar, bueno, si solamente le digo a mis hijos acogedlo, pero yo no lo hago, no vale para nada, no es lo que les quiero dejar. Yo tengo que perdonar yo primero, tengo que ir por delante y entonces sí, aprenderán a amar a un padre, aprenderán a acoger a un abuelo, les dejaré un legado. Y esa mujer, pues después de hacer esta gran cosa, queda ya moribunda en un hospital y muere en paz y es capaz de contar esto con orgullo y es capaz de cerrar bien su vida, ¿no? Gracias a ese pulso entre rencor y perdón que consigue ganar. Para mí esta es una mujer brújula, porque dice, yo tuve un norte y te llevo por aquí y te hago mejor. Mire, todo lo que ella cuenta y que se lee en el libro no se puede leer sin conmoción. Se hace como un nudo en la garganta porque son historias palpitantes. Que han hecho cosas grandes hacia afuera o cosas grandes como la que acaba de contar hacia adentro, es decir, en el espacio de la familia, pero digamos, marcando la vida de esos hijos y de esos nietos de una manera extraordinaria. La capacidad de perdón a lo largo del tiempo y en el momento tan crucial como es cuando alguien encara que ya se terminan sus días en la tierra. Es un libro lleno de esperanza, lleno de lucha, lleno de dificultades, pero también lleno de esperanza. Hay también lugar para el humor. Por ejemplo, hay una escena que la cuento, espero no spoilear, la del chofer de colectivo, que cuando sube un ciego y ve que no le dejan el asiento, dice, como nadie le deja el asiento, le voy a dejar el mío.
Es muy gracioso, es alguien que supera, digamos, lo que podría ser lo rutinario, el trabajo de alguien que conduce un autobús cuando ve que no hay solidaridad como tendría que haber. Un humor extraordinario, es irresistible. Así que hemos alternado las emociones, ¿no? Bueno, del asombro ante lo grandioso, como por ejemplo el descubrimiento, el primer alunizaje del ser humano en la Luna, a esto que acaba de contar, y finalmente estos pequeños toques de humor. Me gusta que tu libro diga en algún punto, casi como una síntesis, que el poder es servicio. Así que cuando la mujer se empodera, como se usa decir hoy, si se usa para el servicio, se construye una realidad. Y además, también recalcas muchas veces que la identidad de cada uno tiene que ver con la identidad del otro. No existe una identidad que no sea en este contrapunto de la otra persona. Esto también me parece grandioso, me parece que explica de qué se trata. Todos estamos construyendo un mundo. Todos tenemos esta posibilidad, ¿no? Un poco de poder. Cada vida es un poco de poder. Si uno lo usa para entretejer las relaciones entre las personas de una manera positiva, bueno, quizás cada uno de nosotras tiene la posibilidad de ser una mujer brújula, o también un varón, porque no hay exclusión. Yo creo que tu relato tiene que ver eso con la integración, ¿no? Así que, bueno, va a ser un gusto para nosotros que algunas de las personas que describiste en tu libro puedan compartir esta tarde esta charla y que puedan inclusive dirigirte algunas preguntas a vos. Y además, inclusive pusiste un elemento, sucede en algunas de las series donde hay un personaje que se repite, porque ese personaje que se repite y que se mantiene un poco oculto a lo largo de los distintos episodios hace que uno se enganche porque se trata de una realidad no segmentada, sino continuada. Esto ya sabes a quién me refiero a una fotógrafa, ahí sí que no voy a decir más detalles. No, no digas. No, no voy a decir. Una fotógrafa extraordinaria que hasta influyó en mí, porque hoy, cuando preparaba mi escenario, pensé, libros, flores, luz, digo, ¿cómo lo vería ella? ¿No? ¿Cuál ángulo habría elegido? ¿No? Así que eso sería, voy a decir, un bonus track a lo largo de la historia, mientras vamos por el bosque, mirando por la ventanilla este trayecto, ¿no? El hecho de que vos mires por la ventanilla me hace pensar que el viaje, está bien, tenés que superar kilómetros y miles de kilómetros, pero al mismo tiempo te interesa el lugar donde llegás. Hay un comienzo donde hay un aterrizaje que da casi escalofrío, porque es un lugar en Honduras donde ha habido accidentes. Y ella, sin embargo, mira por la ventanilla, porque ella no es una espectadora pasiva, en todo caso es una contemplativa. Ustedes saben que la contemplación puede ir perfectamente de la mano de la acción. Cuando uno contempla, está mirando con atención. Así que tu viaje se ha hecho con atención, se sigue haciendo con atención. Y nosotros también te queremos seguir con atención. El hecho de que te hayan aconsejado que sea en primera persona me parece un hallazgo, porque la conexión con vos se hace enseguida. Diría que es un libro que produce encuentros. Eso me parece muy rico, ¿no? No es un libro pasivo, sino es un libro que te invita, que te desafía en cierto modo también, que hace que uno se esté midiendo si lo que está haciendo es todo lo que podría ser, porque mostrás varios elementos en ese sentido. También otro mérito especial es alabás la vida de los pueblos, los pueblitos, Sí. donde has crecido, ¿no? Yo tengo una experiencia análoga, porque los primeros años de mi infancia fueron en bases aéreas, mi papá era aviador, así que vivíamos en lugares muy diminutos, donde el pueblo es mío y yo soy del pueblo, es decir, hay una especie de pertenencia recíproca, como bien dijiste en algún punto del texto. No voy a arruinar más, como se dice, la sorpresa del libro, y si estás de acuerdo, Isabel, voy a empezar a invitar a algunas de nuestras mujeres brújulas. Voy a empezar por Adriana Guzmán, que es de Colombia. Adriana, no sé si ya estás visible. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Tengo que calzar mis anteojos para leer algo de tu currículum. Ella es periodista, durante 10 años ejerció en medios escritos y después trabajó casi 20 años en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, cerca de Bogotá, y fue decana.
Y a partir de ahí le surgió una iniciativa porque miró la realidad colombiana tremenda, y no la miró pasivamente, sino realmente como protagonista, y se dio cuenta que su país necesitaba de la paz, construir la paz. Por eso era necesario que también los medios fueran el reflejo de la paz. Así que ella constituyó una agrupación que se llama Periodistas por la Paz. En este momento es directora de comunicación institucional de la Universidad de La Sabana. Es casada con Miguel y tiene 2 hijos, Samuel y Rita. Bueno, micrófono tuyo, Adriana. Perdón, no se escucha. Como yo tengo que cuidar los tiempos, te digo que ahora cuando te desmuteen, como se dice ahora, vas a tener 3 minutos para contar tu experiencia y después le vas a poder dirigir una pregunta a Isabel. Necesito que le abran el micrófono a Adriana, por favor. Y si no, aprendemos a leer los labios. A ver. Exacto. Ya. Ahora lo tenemos. Ahí está. Bien, Adriana. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes en América Latina, muy buenas noches en Europa. Qué trasnochones de Isabel y su combo. Encantada. Bueno, querida Isabel, lo primero es mil gracias por este libro. Muchas gracias por la referencia que haces de Colombia, de la Universidad de La Sabana, de mí. Seguramente hay muchísimas mujeres en Colombia con toda seguridad más dignas de ese espacio que yo, pero de verdad muchísimas gracias. Antes de comenzar, quisiera decir que lo que cuento aquí siempre estuvo secundado por alguien. Uno no puede hacer realidad sus ideas si no tiene seguidores, como en Twitter, ¿no? Si tú no tienes seguidores, pues esto no tiene impacto. Entonces, siempre hubo alguien secundando esas ideas o esas iniciativas. El caso que relata nuestra querida Isabel en el libro recoge un trabajo que habíamos venido haciendo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana al ritmo de la vida política y social de Colombia durante muchos años, desde su creación. ¿Qué trabajo? Pues formar periodistas que no solo sepan escribir y contar historias, sino que lo hagan con la verdad, con humanidad y con respeto, muy a pesar de nuestro contexto, que pues parecía en todos estos años ir de la guerra a la paz. Y bueno, pues ahí entré yo, una persona muy normal, muy corriente, pero que siempre ha tenido al periodismo en su corazón y en sus venas. El país se enfrentó durante muchísimos años a la violencia y frente a ello el periodismo reaccionó, y pienso yo que reaccionó de la peor manera muchas veces. Entonces desde la facultad siempre quisimos tratar de formar periodistas distintos, que reaccionaran diferente, de impactar aún desde la academia. Entonces por esa época el amarillismo se apoderó desafortunadamente de los medios de comunicación del país y fue cuando primero propusimos, aquí con fue el anterior decano el que impulsó en principio lo que llamamos en su momento el acuerdo por la discreción, en el que pudimos lograr algo sin precedentes, y fue que 35 medios de comunicación del país se comprometieran a tratar con responsabilidad las informaciones sobre violencia y a no presentar rumores como si fueran hechos. Eso suena como muy lógico dentro del mundo del periodismo, pero era algo que no se hacía. Y monitoreamos, analizamos los medios, hicimos vida ese acuerdo por la discreción en las aulas. Más adelante buscamos sensibilizar a nuestros alumnos y a los futuros periodistas acerca de temas que eran muy crudos como el secuestro. Entonces, por inspiración de un graduado, animé en su momento lo que se llamó Adopta un Secuestrado, en donde tratamos de que muchos acogieran acciones con el corazón, con la oración, con acciones concretas a personas de carne y hueso que estaban privadas de la libertad, que llevaban el mismo año secuestradas que muchos de los chicos que teníamos en la facultad. Y todo ese proyecto pues tratamos de visibilizarlo por la vía del periodismo. Pasan los años, llega el 2016, cuando muchos de ustedes saben que se firmó un acuerdo de paz, un acuerdo que gustó y también disgustó, pero que incluyó por lo menos en el papel el cese al fuego y no más actividades como el secuestro. Entonces fue cuando nos empeñamos en pensar cómo formar a los periodistas ahora frente a la paz, ¿no? Teníamos que cambiar ese modo guerra con el que habíamos convivido tantos años por el modo paz, y ello significaba aprender y desaprender, que nuestros periodistas fueran más que simples espectadores y distribuidores de los hechos, que mejor empujaran soluciones
y las presentaran con los mejores recursos posibles de lenguaje, de creación, de humanidad, ya no sobre los hechos de guerra, sino sobre los hechos de paz, tratando, por supuesto, de no tomar partido, pero con la verdad por delante. Entonces, en ese momento, aunamos esfuerzos con la Embajada de Suecia y con uno de los periódicos más importantes del país, con El Tiempo, para primero formarnos nosotros en cómo hablar periodísticamente sobre la paz, en cambiar nuestras narrativas. Era pues apostar a una nueva jerga, ¿no? A la jerga de la paz, de la reconciliación, el perdón, la aceptación, volver a empezar, que sonaba muy sencillo, pero era complejo. Entonces enviamos a uno de nuestros profesores a Suecia, empezamos a conocer la lógica de casos exitosos y con la ayuda de periodistas de regiones en donde principalmente pues, se había vivido la violencia, y con algunos otros profesionales que hicieron parte de todo este proyecto, fuimos a 12 regiones del país a hacer nuestro aporte, a capacitar periodistas, en tanto que hacíamos algo muy parecido dentro de las aulas de clase, porque pues mal hubiéramos hecho, ¿no? A replicarlo o hacer este ejercicio fuera y no tenerlo dentro de nuestros alumnos. Fundamentalmente ahondamos en el storytelling y trabajamos fuerte en enseñar cómo comunicar la paz, mostrando rostros, nombres, hechos, sin detenernos en el dolor y en la retórica, y más bien tratando de mostrar pues, un país posible. Un país con el que todavía seguimos soñando cada día, más pues aún en estos tiempos de pandemia, en donde seguramente vamos a salir muy fortalecidos, pero donde última y tristemente, al día de hoy, estamos desempolvando la vieja jerga y esa jerga con la que, digamos que empezamos esta historia. Muchísimas gracias, muy, muy claro lo que explicaste, muy atractivo. Así que ahora te toca a vos hacerle una pregunta a Isabel. Vale, Isabel, en tu libro muestras la historia de mujeres que en distintos ámbitos fueron capaces de construir lo que tú llamas el oasis de paz, ante situaciones extremas en donde está incluso la propia vida en juego, ¿no? Como en Colombia, como en Jerusalén, bueno, guerras violentas, visibles, y otras guerras más silenciosas como las que muchas mujeres sufren en el día a día, incluso dentro de su mismo hogar. Entonces, pues construir la paz, sí que lo sabemos los colombianos, es algo muy complejo. Pero ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde crees tú? ¿Cuál crees que puede ser esa clave para poder construir una sociedad del diálogo, del respeto, pues en últimas de la paz? Adriana, perdona, antes de contestarte me gustaría primero saludarte, agradecerte mucho que hayas estado aquí, agradecerte todo lo que hiciste en ese momento. En esos años de Colombia tan trágicos, pues los tuve que seguir desde Roma y era impresionante ver la cantidad de secuestrados, desaparecidos, mutilados, dañados, ¿no? Por la situación del país. Vivida desde aquí era doloroso ver un Colombia tan, así, ¿no? Tan martiriado. Hemos rezado mucho por ese país y por eso saber lo que hicisteis por la paz vosotros, periodistas, a mí me impactó en ese momento y pude recogerlo inmediatamente cuando pensé en Mujeres Brújula. Por otra parte, quería decir que aunque Paola ha dicho que he viajado muchísimo, justo en Colombia no he estado. Y pensaba ir para mi verano en agosto de este año y la pandemia lo impidió y tuve que cambiar mis planes. Me quedé, en vez de a 3.000 kilómetros de Roma, a 24 kilómetros de Roma. Pero queda pendiente. Pandemia. Queda pendiente de Colombia. Y bueno, ya así, volviendo a tu pregunta, ¿por dónde se empieza la paz? Pues me parece que después de hablar con tanta gente y ver tanta gente que ha sufrido y que ha estado en medio de conflictos, creo que la paz empieza, esa lucha por la paz se empieza desde uno mismo. ¿Sí? Yo antes estudiaba Derecho Internacional y me gustaba mucho también la filosofía del derecho y siempre imaginé un mundo donde la paz se construía desde organismos internacionales, puestos al servicio, ¿no? de la paz. Y en el fondo, después, ¿no? A vuelta de patear este mundo y conocer gente y ver conflictos, he llegado a la conclusión de que eso viene después. Lo primero es que cada uno en su corazón intente insertar y como erradicar actitudes verdaderamente de respeto, tener unos valores claros, comprometerse con la vida, sea cual sea, para protegerla, para custodiarla, para desarrollarla, educarte en esa apertura al diferente, al otro, hasta que llegue a no ser otro, sino a ser parte de ti mismo y a comprometerte con el mundo. Entonces yo creo que esa lucha, como tú muy bien sabes, empieza por uno mismo. Y eso es sonreír, y eso es perdonar, y eso es ir adelante cada día borrando el rencor y las cosas sucias y las aguas turbulentas que se nos van metiendo en el corazón.
Y luego me parece que es muy ilustrativo lo que vosotros hicisteis, aprovechar la profesión, vuestro trabajo, eso allí donde estáis, para sembrar paz, para ponerlo al servicio de la paz, para respetar al otro, para crear esos pequeños oasis de paz. Creo que a base de pequeños oasis se llega a construir un gran océano de paz. Parece Gracias. que Gracias. aquí, Adriana. Gracias, gracias Adriana. Ustedes saben que en los medios el tiempo es feroz, es tirano, así que te agradezco muchísimo tu participación y le vamos a dar ahora la bienvenida a María José López de Chile. Una brevísima presentación. Ella trabajó en la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad en el gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Con Trabajo, la cual desde 2009 se ocupa de generar condiciones que mejoran la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y su familia, mediante la inclusión laboral sostenible en empresas. Acaban de decir que toda persona tiene un lugar en el mundo, así que me encanta que seas vos, perdón, que seas tú, que viene inmediatamente después de estas afirmaciones, porque me parece que justamente aquello a lo que te dedicas tiene que ver con que cada persona sepa que tiene derecho a un lugar en el mundo y que ese derecho en el mundo implica la inclusión e inclusive inclusión laboral. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta invitación la recibí por un programa que hemos implementado en la Clínica Universidad de los Andes, que es una iniciativa del movimiento del Opus Dei, en el que implementamos este programa de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Y quería contarles un poquito cómo nació esto y por qué siento como una comunión muy profunda con las personas que ahí trabajan. Normalmente yo creo que la razón de fondo por la cual hemos podido implementar este programa no fue fundamentalmente porque trabajáramos bien, que también es muy importante y además algo muy importante para el movimiento en el cual tú estás, Isabel, y me imagino que muchas de las mujeres que están aquí también. Creo que ahí hicimos un buen match con la universidad, pero fundamentalmente siento que teníamos una visión respecto del ser humano muy común. Y me parece que cuando hablamos de la dignidad de la persona, muchas veces ese concepto o está un poco vacío o está tremendamente ideologizado. Para nosotros, cuando iniciamos la fundación, en Chile hay hartas fundaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, pero nosotros teníamos una visión sobre el ser humano y particularmente sobre las personas con discapacidad, y creo que ahí encontramos este punto de unión. Primero, que la persona humana es un ser relacional. Puede parecer muy obvio, pero las personas con discapacidad, particularmente intelectual, muchas veces psiquiátrica, son deprivadas del sistema de relaciones que ofrece la sociedad porque son institucionalizadas. Y la práctica de la institucionalización todavía está muy arraigada en gran cantidad de países. Son personas que muchas veces solo en razón de su discapacidad y pobreza son llevados a centros de protección, pero deprivados de un sistema de relaciones, incluso con su propia familia y con su propia madre. Y esto es algo que hemos tenido que, en el trabajo que hacemos a través del empleo, recomponer muy profundamente, el que las personas puedan volver a vincularse y a relacionarse en comunidades diversas, donde no solamente hay solo personas con discapacidad. El otro punto en el que yo creo que encontramos gran comunión, ¿verdad?, con la clínica, con el equipo de la clínica, es que más allá de la creencia o de la fe, coincidimos muy profundamente en que la persona humana es sagrada. Y cuando digo esto, digo que en cada ser humano, particularmente los más vulnerables, está todo el ser humano, todo el cosmos, todo Dios en esa única persona. Y quizás lo que hemos tratado de hacer y en donde hemos tenido este camino conjunto es en poder revelar, ¿verdad?, para las personas su belleza
su bondad y su verdad, que las que estudiaron filosofía saben perfectamente que son los trascendentales del ser. Y quisiera quizás con esto enganchar con la pregunta para ti, Isabel, Sí. Porque yo siento que las personas con discapacidad, la sociedad, tenemos que ser capaces de ver su bondad, su verdad, su belleza. Ellos la regalan para quien la quiera ver, y la regalan porque son vulnerables. Vulnerables no es lo mismo que frágil, vulnerable es la radical apertura al otro. Y te quería preguntar, porque me llamó mucho la atención el libro, este libro que viene de un movimiento que la Iglesia puede haber sido considerado del ala más bien conservadora, que ya no se plantea desde un lugar docente que enseña a otros, sino que más bien recoge el testimonio de otros. Y eso me hizo mucho eco con lo que escuché la primera vez que me invitaron a almorzar a la casa aquí del Opus Dei, y luego en las conversaciones que tuve con la clínica, que era queremos aprender. Ese queremos aprender tiene mucho que ver con hacerse vulnerable, con despojarse de las verdades, o verdades, por decir de alguna manera, limitantes, ¿verdad? Para ponerse en un espacio de apertura, de escucha. Y quería preguntarte, ¿cómo ha sido para ti, no solo para las mujeres brújulas que tú has ido conociendo, sino cómo ha sido para ti este proceso de, por una parte, escalar, ¿verdad?, a un lugar de una jerarquía, y por otra parte, mostrar y ofrecer a las personas que quieren escucharte un libro que tiene mucho que ver con el aprender de otros, con el ser vulnerable? José, pues lo primero es que te felicito por todo tu trabajo, por todo lo que haces. No te vi a ti en Chile, en las veces que viajé, sí vi el producto de tu trabajo en la Clínica de los Andes. Incluso vi a pocos de tu fundación trabajando allí, pero vi cómo había cambiado el ambiente en la clínica, qué había supuesto para una clínica trabajar codo con vulnerables. Una clínica que conoce muy bien la vulnerabilidad humana, conoce al hombre en sus momentos más frágiles, desde el nacimiento tan inerme hasta su acompañamiento así, ¿no?, al borde de la muerte. Entonces, es un contexto privilegiado, donde ahí todo el mundo es vulnerable. Ahí uno se percibe así. Felicitaciones por ese trabajo. Muchos saludos a todos los chilenos, por cierto. Y bueno, ahora ya yendo a ver si pues, logro contestarte. Mientras te escuchaba, pensaba, por una parte, que el libro es mi libro, no es un libro de una institución. Son mis reflexiones, mis opiniones, y por eso también es muy legítimo que todas las personas, quizá del Opus Dei o afines o que quieran, piensen cosas muy diversas, o incluso que no les guste. O sea, eso yo estoy contenta si al final también tenemos una diversidad de opiniones y de visiones. Y volviendo a lo que tú preguntabas, yo no soy consciente de haber tenido un proceso de aprendizaje hacia la vulnerabilidad. Yo creo que ese ha sido un punto de partida. Yo sé que yo soy vulnerable, yo sé que no soy completa, yo sé que aprendo a través de otros, que muchos me enriquecen, que construyo codo con todos. Y pensando, pues, que esto de dónde viene o cuáles pueden ser algunos hitos, ¿no? O es como hablaba Paula al inicio en la presentación, quizá un hito para esto es, a mí me ha gustado mucho vivir toda una infancia y preadolescencia en un pueblo, el microcosmos, donde ves la vida desde muchas caras diferentes. Y poco a poco vas viendo que ningún concepto de esas precomprensiones que uno tiene, la familia, la amistad, nada es unívoco. Basta ver la vida de otros, cómo la viven, cómo la llevan, cómo son sus situaciones, ¿no? Ya te va abriendo a muchos mundos diferentes que te hacen relativizar, ¿no?, un poco, no absolutizar eso que tú tienes, ese patrimonio. Y por cierto, ese pueblecito que es Albox en España está hermanado con Salta, la gran ciudad argentina, o sea que algo así a lo mejor también se me pegó. Bueno, ese pueblecito. Luego otro hito creo que han sido las lecturas. Recuerdo muy bien momentos en que los libros me han hecho ver la vida de otro modo. Eso que yo había aprendido, algunos valores, pues dices, uy, pues a lo mejor escuchando a esta otra persona que tiene una vida muy diferente, que procede
de un contexto muy diverso, me está aportando, me está haciendo ver la cosa desde otro ángulo que yo no veía. También las buenas lecturas me parece que ayudan, que enseñan, que te hacen ver que no eres absoluto, que ojo, ¿no? que hay que abrirse. Por otra parte, otra experiencia muy bonita fue la vida en Roma. Como decía Paula, vine aquí a estudiar, a ampliar los estudios con otros de filosofía y teología y acabé en un centro residencial universitario internacional, postuniversitario, internacional. Y ahí sí que uno empieza a ver que el humor, tantas cosas que uno vive, pues llegan a, ¿no? Uno llega al mundo con sus parámetros un poco nacionales, un poco estrechos, un poco pequeños, y convivir 3 años seguidos o más, bastantes más, con gente de los 5 continentes, a mí me ha ayudado mucho a sentirme así, vulnerable, en camino de aprendizaje. Creo que esto, por otra parte, ya para acabar, ¿no? Me parece que una fe cristiana lo que aporta es que ilumina tu razón, ¿no? Ilumina y hace que puedas ver armonizadamente todos los elementos de la vida y del cosmos y del ser humano, y todas las piezas empiezan a encajar, incluido el dolor, que no siempre a todos te encaja. A veces cuando todo te encaja, quieres transmitirlo como es, un absoluto, y también aprender a esperar a que todo el mundo tiene su momento de llegar a las verdades, pues también es una ciencia que quizá yo he aprendido con la vida y que sigo aprendiendo, por supuesto, sigo aprendiendo. Creo que ese ha sido el camino, María José, y gracias por darme la oportunidad de contarlo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, María José. Me conmovió mucho lo que dijiste y me conmovió esta respuesta de Isabel. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por lo que estás haciendo. Pasamos ahora a presentar a Pilar Deza. Vamos a Perú. Pilar Deza, a ver, veo. A ver, veo su cuadradito, pero no veo su cara. La hemos visto antes, o sea que está aquí, está con nosotros. Está. Ahí está. Bien, bien, maravillosa. Ahora espero que te den la palabra. La vemos muy bien enmarcada, estamos viajando a Perú con ella. Pilar estudió profesorado de inglés, pero es muy inquieta, así que no se quedó ahí. También estudió dirección de centros educativos y orientación familiar en la Universidad de Navarra. Después hizo programas de alta dirección en la Universidad de Piura. Hizo un posgrado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, donde hicieron un caso sobre lo que ella emprendió, es decir, un caso sobre el Centro Educacional Casuarinas. Ha escrito La vida, costo o beneficio. Un mérito de Pilar es que se ha preocupado de entrada con el tema de la educación, y el tema de educación es un tema central en el libro de Isabel. Así que damos la palabra para que expliques, te tocan 3 minutos, es una explicación muy sintética, algo de lo que has hecho, y si querés, hablamos de alguna persona que gracias a tu iniciativa en estos 8 centros educativos, inclusive en lugares desfavorecidos de donde vivís, ha podido transformar su vida gracias a la educación. Creo que está muteada, ¿eh? Enseguida te damos la palabra. Ya. Ahí. Perfecto, bienvenida. Hola. Hola, Pilar. Ay, tan emocionada de contactarme contigo, Isabel. Qué alegría verte de nuevo, Pilar. No, ay, no sé, cuando, el poco rato que sean, cuando pusieron ahí, yo dije, ay, economista de Harvard. No soy economista porque no sé, con la justa sé sumar y multiplicar. Sé sumar y multiplicar. Y de sumar, les puedo contar que tengo es como un testimonio de cómo comencé. Porque yo comencé recién casada, con muchísima ilusión de poder, como era maestra de inglés, quería hacer un nido, quería hacer el mejor nido, un nido. Y resulta que tuve 100.000 problemas, porque tengo un marido que no quería ni que trabaje, que saliera de la casa, porque pensaba que todos los divorcios comienzan cuando uno sale, y tuve que hacer contra viento y marea. Terminé después de hacer varias estrategias, porque ese tiempo no sabía que era mejor pedir perdón que permiso al marido. Entonces, tuve que tocar las puertas de las casas, de 36 casas, y con esas 36 casas vinieron 4, y con 4 alumnos empecé. Y de ahí, bueno, he sumado y he multiplicado un montón, porque el colegio es
es mi pasión, y tengo el colegio que es de alto nivel, el Casuarinas International, pero también tengo en Los Olivos, que es una parte emergente, Los Olivos College, y también un colegio que se llama Pamplona College, en la parte más pobre, así pobre, y todos hablan en inglés. Entonces es apasionante de ver cómo mejoran, cómo uno cambia las vidas, cómo todo. Y justo que me estaba preguntando de quién viene a mi cabeza, de cómo, de quién ha sido como una persona que ha tocado la vida, ha sido que justo hace poco, como el año pasado, así, yo tengo mucha relación con mamás, de acercarme a las mamás, a las familias, y viene una mamá y me con súper problemas, con sus hijos, estaba desordenada, estaba como una cometa sin pita, que estaba súper desorientada y le iba mal con el esposo y todo. Entonces, hablando con ella y acercándola, llevando a los retiros y todo, no estaba casada. Entonces, no sabe la ilusión que ha sido que se case, que tenga una súper, que esté formando ahora una súper familia con sus 2 hijos chiquitos. Fui la madrina del matrimonio, se casó en mi capilla, no saben lo emocionante que es. Y yo pienso que extender, ¿no?, la pasión, la buena formación, ayudarlos a tener una brújula a esta gente, a estos papás, ayuda muchísimo. Y yo no puedo, me parece increíble que cómo ha pasado el tiempo, y veo esto y digo, todo lo que podemos hacer, porque educar es entusiasmar. Y ver ahora el marido justo de esta señora, de María Alejandra, me está ayudando a hacer una torre ahí en el pueblo pobre, para poder darle bibliotecas virtuales a todo lado, poderles internet, porque dicen que se conectan y que estudian por internet, pero no pueden. ¿Cómo pueden? Entonces, estoy en todas esas, o sea, y bueno, yo así, bueno, soy una cosa completamente diferente de todas las otras, de todas las otras, pero bueno, yo quisiera saber de qué manera, Isabel, puedo usar más estrategias a partir del sitio donde está, y cómo podemos, las mujeres del sitio donde estamos, poder extender nuestras raíces, nuestra ilusión, nuestra pasión, para poder mejorar vidas y hacerles encaminar rumbos y dar lo mejor, no sé. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Yo me quedé muy impresionada con tu historia, porque vi que de esos 4 niños iniciales has llegado a miles de niños en el Perú, a los que ahora acceden a la educación gracias a esos emprendimientos educativos que tú has puesto en marcha. Entonces, bueno, primero, muchísimas gracias. También me encanta escuchar la pasión con la que hablas de la educación. Tú serías una experta en decir cómo seguir, mucho más que yo. Lo que sí veo, lo que he encontrado, es que había tantas mujeres apasionadas con hacer crecer a los demás. Creo que esta es una clave de esas mujeres brújula como agente humanizador, ¿no? Creo que parte de lo que luego será el liderazgo femenino y otras características que se definen en el libro, está esa alegría, está ese compromiso con hacer crecer a otros. Y eso es educación. Entonces, me parece a mí que seguir, por supuesto, en estos países promocionando, facilitando, dando acceso a la educación a las personas es algo grandioso, para empezar. Por otra parte, como papás y mamás, ser conscientes de la responsabilidad de la educación, que no solo se lleva a cabo en el colegio, sino también en el seno de la propia familia, en el contexto en el que vivimos, dar buenos ejemplos, dar ese norte, eso que corresponde también, ¿no?, al papá y a la mamá como educadores, ¿no? Y en general a todos los demás, a todos los que tienen el encargo de hacer crecer personas responsables en este mundo, comprometiéndolos con la justicia, educándolos para la paz, pues es algo que va a quedar indeleble, ¿no? Todo lo demás puede caer, pueden cambiar los países, las fronteras, pero la persona va a seguir ahí.
va a seguir viviendo y además para un cristiano una persona es eterna. Por lo tanto, pues, qué mejor negocio que la educación. Ay, sí, yo digo atreverse, porque yo veo así que hay que atreverse a luchar con una cosa con toda, perseverar con toda, y se puede, porque no puedo creerlo que de 4 alumnos con las 100.000 cosas que me ha pasado a la hora que están haciendo, me acuerdo y digo, no lo puedo. Se puede hacer tanto y hay tanto para hacer, y bueno, usar una buena estrategia y seguirla con toda. Pues felicidades Pilar por todo lo que haces. Muchas gracias. No, gracias a ti, me muero. Llegó el momento de la cuarta invitada. La cuarta invitada es argentina, se llama Lucía Luli Catalán. Ella estudió Administración de Empresas y ha trabajado como voluntaria y además parte de la organización de Impulso Social, a la cual ha vuelto con todos los conocimientos de su preparación profesional. Y bueno, y ahí está. Así que ella nos va a contar cuál es su experiencia en Impulso Social. Muy bienvenida, Luli. Gracias Paola. Bueno, antes que nada, gracias por este espacio. Gracias Isabel por tu inspiración, es emocionante la repercusión de este libro, y gracias obviamente por darle este espacio a Impulso. Antes que nada, me gustaría decir que todo lo que cuenta Isabel no me hace a mí una persona extraordinaria, sino que fue cuestión de tener un corazón y los ojos abiertos, ¿no? Como van a leer o habrán leído en el libro de Isabel, se narra el inicio de Impulso Social, que si bien se dio a lo largo de mucho tiempo a raíz de pensamientos de muchas mujeres, un hecho épico que fue por 2012, que fue en un colectivo. Estábamos volviendo de un campamento de acción social donde un grupo de chicas viajábamos a un pueblo humilde, siempre fuimos a un mismo lugar en Salta. Nos integramos con la comunidad de ese pueblo durante 10 días y pegábamos la vuelta. En una de esas vueltas, en un colectivo, yo me acuerdo, estaba sentada al lado de una amiga mía íntima que siempre me acompañó en mi vida espiritual, ¿no? Y yo le contaba un poco que yo tenía sentimientos encontrados con la situación, porque veía que siempre íbamos al mismo lugar, nos encontrábamos con la misma gente en la misma situación. Capaz que no era del todo así, pero era como yo lo sentía. Me acuerdo que esta amiga mía me miraba como atónita y en un punto comprensiva de lo que estaba pasando. Y esta conversación se fue extrapolando y habían muchas chicas que se sentían de la misma manera, que no querían estar en este grupo de solidaridad del touch and go, le digo yo, ¿no? Y así fue como se formó Impulso Social, que es una organización de mujeres en compromiso social profundo, que además de colaborar en proyectos vulnerables, incluye instancias de reflexión para no caer en esta solidaridad superficial. A mí me encanta decir que Impulso Social, además de hacer solidaridad, transforma corazones solidarios. Con el tiempo yo me fui desvinculando un poco de Impulso, atrás había como mucha fuerza de distintas mujeres también empujando esta organización, porque nada, entré en una edad capaz un poco más rebelde, pero siempre tenía como esta sensación de querer ayudar o entregar a los demás. Yo culpo a Impulso mismo por esto, porque fueron ellos, o fue este proceso el que a mí me generó un corazón inquieto, ¿no? Y fue en 2019, hace, bueno, casi 2 años, que yo tenía 25 años, me encontré con una situación que narra también Isabel en su libro, medio injusta en la calle, la verdad que me llenó de impotencia y me reconectó con estas ganas de cambiar el mundo. Enseguida me puse en contacto con el equipo de Impulso, que ya estaba formado por un grupo de chicas, y así fue como hoy me volví a conectar. Hoy estoy en el equipo de fundraising de Impulso Social, que ya está en más de 10 provincias de la Argentina, en red con más de 25 organizaciones, y ya pasaron por Impulso Social más de 2.000 chicas, que a mí me gusta decir que ojalá que ya estén transformados esos corazones. Y me gustaría cerrar con una pregunta para Isabel, ¿sí? Porque Isabel, a lo largo vos de tu libro narrás mucho la importancia del compromiso con el entorno en el que uno está, ¿no? En el que uno vive. ¿Qué desafíos vos encontrás que tenemos en común las mujeres jóvenes de las distintas culturas? ¿Y qué desafío destacás sobre todo en las jóvenes en Latinoamérica?
Parece un examen, ¿eh? Aquí cada mujer brújula me pone. Luli, bueno, primero empiezo diciendo que tu misma historia da respuesta a esa pregunta y a mí me gustó mucho eso, ¿no? Yo vi que una mujer joven de Argentina, Latinoamérica, que primero, ¿qué le pasaba a ella? Primero que se define así, con un corazón inquieto, ¿no? Para empezar, y que veía que esa inquietud no se serenaba con simplemente la imagen, con el cuidado de la imagen, con una solidaridad de Instagram, como tú la defines, ¿no? Entonces, quizás esa es la primera, me parecía a mí que podría ser una primera nota para las jóvenes. Uno, definir quién soy. Bueno, descubrir qué tengo en el corazón, qué tengo en la cabeza, formarme mis propias convicciones en esta sociedad tan informada, pues, no sé, hacer una buena selección de la información que a mí me transforma el corazón hacia el bien. Esa sería la primera cosa, ¿no? Ir definiéndome poco a poco quién soy, armonizando mi cabeza, mi corazón, los sentimientos. Esto sería lo primero que yo encontré en ti, bastante como claro, ¿no? Lo segundo es precisamente la vulnerabilidad, los límites como camino de crecimiento. Tú ahí dices, no vivir para la imagen simplemente, porque esta cultura de la imagen puede esclavizarnos, sobre todo a los más jóvenes. Entonces, aprender a aceptar las limitaciones propias, saber que van a quedarse en nuestra biografía como heridas o como riquezas, porque al final esas vulnerabilidades nos hacen más empáticos, más comprensivos, nos hacen contar con otros, nos abren a los demás. Al final son una riqueza de las cuales se saca muchísima fuerza, mucho valor, y lo he visto en otras mujeres brújula mayores. Por eso quizá la juventud es un buen momento para aprender a hacer las paces con las heridas que nos va haciendo la vida. Y por último, como tú bien dices, ese compromiso social, o si queremos verlo desde otro punto de vista, ese amar al mundo apasionadamente. Eso es propio de un joven, amarlo. Pero amarlo no solo con los sentimientos, sino amarlo porque lo comprendemos con la cabeza, porque nos comprometemos con la voluntad. Y esa voluntad tiene que aprender a no querer las cosas solo con un clic. Hay que dar muchos clics para conseguir cosas buenas. Hay que ser tenaces. Creo que esto sería lo común a todas las jóvenes que he ido conociendo, y quizá para Latinoamérica podríamos decir una buena ambición de servir. Esa buena ambición de llegar a donde podáis, a todas las profesiones, a todas las esferas. Todavía quedan puestos o lugares donde la mujer no está en algunos países de Latinoamérica, y ahí podéis estar para servir más, como agente humanizador. Gracias. Opinable, esta es mi reflexión así instantánea. Muchísimas gracias, Luli. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias también por la pregunta. Bien, nos acercamos al cierre. Y yo aquí tengo también algunas preguntas para Isabel. Yo estuve recorriendo los títulos de los capítulos y me quedo, son interesantísimos. Son el norte, el tema de educar, la paz, el trabajo, el cuidado, el liderazgo, la solidaridad. También la sostenibilidad, otro costado que yo no subrayé en la presentación. Pero mejor dicho, quiero que vos te detengas especialmente sobre el tema de trascender y atreverse a más, que es un poco los dos capítulos de cierre. Me parece que este tema de trascender es justamente un concepto, una actitud que no está muy presente en el día de hoy, como acaba de decir. Paula, gracias. Me parece que el núcleo del libro, mirando al mundo que me apasiona, es hacernos capaces de construir una sociedad de los cuidados, de llegar a cuidar a los que más queremos. Me parece que, por lo menos en la experiencia europea, vamos viendo que no lo estamos consiguiendo. Estamos teniendo que montar ministerios de la soledad, estamos teniendo que cuidar de mala manera a los que queremos. A veces el trabajo nos roba esos amores, no sabemos compatibilizar todo. Y quizá es buen momento para América, para decir que yo quiero construir una América sostenible, yo quiero construir un mundo donde la persona que prime su valor. Eso creo que aquí pues, está todavía muy a tiempo de hacer una América de ese estilo. Y eso, claro, digo, bueno, este es nuestro mundo y esto es lo que tenemos, pero se puede hacer sin mirar más allá. Y por eso, pues ese capítulo Trascender, que cambia completamente el ritmo de los anteriores, que se hace mucho más lento, más reflexivo, porque intento en ese capítulo mirar nuestro propio corazón, esos deseos que uno lleva dentro, deseos de perdurabilidad, de felicidad, de dignidad, de unidad, de ser reconocidos, de ser amados.
Y a mí me gusta usar esa metáfora de los charcos, ¿no? Cuando uno ve un charco, ve a lo mejor aquí en Roma, precioso, ¿no? Como veo reflejado algún edificio, algún monumento, una parte pequeña, y dice, qué maravilla, mirando al charco. Pero si levanta la vista, ve el monumento del que procedía esa maravilla. Y a veces nos pasa esto en la vida, vamos viendo cosas por aquí, la amistad, qué bonito, el amor humano, qué bonito, los hijos, la libertad, pero si levantas la mirada, descubres que todo eso procede de algo, ¿no? Que en este mundo hay dos posibilidades, o somos errantes, sin sentido, y el final es una muerte con polvo, o somos hijos de alguien que nos ha hecho para el amor. Entonces hay que encontrar cuál es el camino, y a mí me parece que es el segundo, y eso es trascender. Eso es atreverse a explorar qué tengo dentro, por qué soy un vulnerable con hambre de infinito y quién es el que me puede saciar ese hambre. Y eso es Dios, me parece a mí. Este sería el capítulo trascender. Luego tú hablas de propulsión, que sería ya el final, porque es como... Déjame introducir la idea. ¿No? Sí, claro. Me gustó muchísimo esta definición antropológica, ¿no? Que es un vulnerable, pero con deseo de infinito. Me parece que es brevísima la expresión y realmente lo dice mucho de lo que somos. Dentro de tus metáforas, que es una metáfora de viaje, de movimiento, también hablas de motores. Y Sí. con el tema de los motores nos hablas también de la necesidad de combustible. Dejo para que nos comuniques eso. Efectivamente, Paola, yo creo que toda la primera parte del libro es más bien luz para ver, luz, ¿no? Vamos viendo esos retos, vamos viendo mujeres, vamos viendo personas y al final uno dice, ¿y de dónde la fuerza? Y eso es propulsión, ¿no? Eso es propulsión, que la fuerza está en la amistad como valor social, está en ese entramado de relaciones que un humano nunca vive en solo, es un ser sociable, se construye con otros. Y con eso también nuestra propulsión. Propulsión es nuestras familias sólidas, esos vínculos que para mí son muy importantes, los vínculos personales estables, duraderos, firmes, sinceros, humanos. Otros no lo pueden construir así. Eso a cada uno de nosotros nos da una fuerza brutal, una fuerza sensacional para atrevernos a más, como nos decía Pilar Beza. Atrévete, pues ¿de dónde saco esa fuerza? De los amores. En el fondo, propulsión es aprender a amar verdaderamente, con libertad y con fuerza, eso que queremos querer, ¿no? Nuestros amores. Por eso es tan importante estar enamorados en este mundo, para hacer muchas cosas buenas. Bueno, y también el trabajo es eso, es expresión de amor, ¿no? Exactamente. Eso cambia la lógica. Eso cambia toda la lógica. Y por eso te decía que para mí el núcleo de este libro es los capítulos trabajo, cuidado, liderazgo. Ese trabajo que equilibrado nos permite cuidar a los que queremos, ese cuidado que hoy parece una tarea que no es profesional, pero que podría convertirse en algo reconocido, visibilizado, remunerado. ¿Y cómo trenzar esas dos realidades? Pues quizá con el liderazgo. Me parece, por lo que he ido viendo, que un liderazgo femenino en este sentido, o sea, la mujer nos puede llevar a la primacía de la persona, a compartir ese patrimonio que lleva, pues, de trabajo y de cuidado a la persona que lleva haciendo durante tantos siglos. Y eso es una riqueza, y eso es una maravilla, y eso es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosas y que podemos ofrecer al resto de la sociedad, porque no es algo exclusivo de la mujer, pero la mujer lo lleva haciendo más tiempo y lo lleva haciendo con mucha destreza. Entonces ahí el trabajo se convierte en un servicio a las personas tan bonito, tan bueno, en ayudarlas a crecer, en aprender mucho de ellas, que se convierte en algo que fuente de muchas alegrías. Al comienzo de tu libro hablas de una organización que sirve para recibir a los inmigrantes y para nuclearlos. Y creo que se hace en Austria. Y que el nombre que ha encontrado esa agrupación es una palabra árabe, amal, que significa esperanza. Yo quiero que digas algo sobre esperanza para el cierre de este encuentro. Pues, Paola, se me ocurren dos cosas. La primera, Amal. Amal sembró esperanza porque dejó de ver a los otros como otros. Ya no estaban ellos y nosotros, sino nosotros. Y creo que también es un buen objetivo para toda América, ¿no? Donde quizá todavía pueden notarse más las diferencias sociales, las diferencias de grupos, y es importante abrirse por dentro, tener una actitud de acogida, de diálogo, pero algo previo al diálogo, es la valorización del otro como otro, con su historia, con sus peripecias, está donde está por algo, ¿no? Porque algo le ha pasado y yo lo quiero acoger y juntos queremos construir, ¿no? Y eso siembra esperanza.
Si no, llegamos a un antagonismo, siempre y en todo. Entonces, esto sobre la esperanza. Y por último, pues sobre esperanza, no sé, a mí se me ocurrió buscar algo de Mafalda, que yo casi la definiría una mujer brújula, con su creador Quino. Y me encontré una frase que a lo mejor les puede servir. Ella dice, y perdonad porque voy a hablar como Mafalda con acento completamente español, porque yo siempre la he escuchado, me la he imaginado en español. Vive, vive, y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo. Y si algo te enamora, agárralo. Pues yo creo que cuanta más alta tengamos la esperanza, más nos elevamos sobre nosotros mismos y alcanzamos cosas mejores y más valiosas y más durables. Bueno, creo que no podríamos haber cerrado de manera mejor, ¿no? Nos encontramos ya al final de nuestro encuentro. Yo le agradezco muchísimo a las 4 mujeres brújulas con su experiencia de vida, tan y tan conmovedora, cada una con su estilo, que eso también es lo interesante. Y finalmente con las palabras de Isabel, el libro, la experiencia que implica el libro, y estas palabras de cierre que son también un homenaje a la cultura, que es una cultura hispanohablante, que nos encuentra juntas también en esto. Así que quiero agradecer a todos la presencia, y bueno, otra vez nos encontraremos en este mismo espacio. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todas.